Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la cátedra número 27, La Contracultura Muerto, perspectivas más allá del toque. Esta cátedra está organizada por la Red Libertaria Popular Mateo Kramer en apoyo con T Juntas. El objetivo de esta cátedra es podernos encontrar y debatir y reflexionar en torno a lo que significa la contracultura y lo que desde diferentes espacios se propone. Para esto nos acompañan en la mesa 5 personas invitadas que son y han hecho parte de procesos o espacios contraculturales. La metodología es la siguiente. Primero se presentarán las 5 ponencias de las personas invitadas. Cada ponencia dura máximo 15 minutos. Después de esto se recogerán algunas líneas generales para la discusión y se abrirá la participación para preguntas o comentarios que se van a hacer del público. Posterior, las personas de la mesa responderán y alimentarán el debate para finalmente presentar algunas conclusiones y poder cerrar el evento. De antemano, muchas gracias por asistir. Esperamos sea una jornada de encuentro y de charla muy fructífera que nos permita conocer y seguir construyendo lo que es la contracultura en esta ciudad. La primera ponencia es de Julián Camilo Reño. Él fue integrante de un colectivo sello disquero llamado Step Down Records. Él fue vocalista de una banda llamada Positing y pues es vocalista en este momento de una banda llamada El Arma del Partisano. Pues no siendo más, le vamos a dar la palabra a Julián para que comience. Hola, buenas tardes. Bueno, dice así: el arte y lo popular, reconociendo el arte popular como un elemento fundamental de la militancia revolucionaria. Resumen: el arte ha sido un elemento cotidiano en la historia de la humanidad. Ha simbolizado las vivencias, experiencias, deseos y carencias de los seres humanos a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, ha sido objeto de debate en diversas etapas de la historia, pensándose bien como cercano a la propaganda o bien como herramienta de liberación popular. Diferenciamos el arte revolucionario del arte burgués y desarrollamos desde una perspectiva gramsciana y leninista una visión latinoamericana del arte popular, utilizando conceptos propios de la obra del pintor muralista mexicano Diego Rivera. Justificación: Step Down nace con el propósito de recoger diferentes visiones del arte como elemento fundamental y orientador de las y los jóvenes en sus propósitos emancipatorios. Tiene como base el trabajo solidario y las prácticas autogestionadas de diferentes personas que lo conforman y que han desarrollado valiosísimas experiencias organizativas a lo largo de su historia particular, y todos ellos contribuyen a pensar en una nueva cultura como expresión viva de un nuevo ser humano que trasciende las barreras impuestas por la hegemonía capitalista en la actualidad. Contrario a lo que se suele suponer desde la óptica burguesa y normalizante de la sociedad de consumo, el artista no es un agente pasivo cuyo ejercicio se reduce a la representación simbólica de condiciones objetivas e históricas que preforman su experiencia vital. Por el contrario, su papel trasciende tan limitados parámetros, configurándolo como un agente de cambio y transformación, ya que a través de su creación no solo se haya plasmado una interpretación aséptica de cualquier inferencia ajena al arte puro, sino una alternativa revolucionaria. Visión del artista como elemento orgánico de la militancia popular. El arte ha sido y será considerado a futuro por la historia y la sociología como una forma de representación simbólica de las fuerzas que moldean una sociedad. Tenemos representaciones artísticas que superan la barrera del tiempo y del espacio y son verdaderas obras universales porque en sí mismas recogen a la humanidad, que se reconoce en ellas, sus propias experiencias, sus propias guerras y su propia vida. Cabe aclarar que el arte también ha sido a lo largo de la historia un método de propaganda propicio para encauzar visiones hegemónicas del vencedor sobre el vencido, del dominador sobre el dominado. El arte en sí mismo no es un lenguaje, sino que sirve de expresiones que se vinculan unas a otras construyendo un símbolo, un correlato de humanos, sus creencias y opiniones más profundas y la forma en la que afectan la vida humana. Es así como es posible ver influencias forzadas o libres de arte de una época sobre de otras, de una escuela artística sobre otras, de una nación sobre otras, basándonos en las representaciones de sus símbolos nacionales, religiosos, políticos, raciales, ideológicos o culturales.
Dichas manifestaciones han servido a lo largo de los tiempos para encauzar las superioridades y las hegemonías, una tras otra, haciendo parte de la historia de la dominación y la opresión de la humanidad. Cierto es que donde llegó la conquista se destruyó gran parte del arte indígena americano para reemplazarlo con elementos correspondientes al relato histórico español, europeizante y simbólico de la cristiandad. Lo mismo ocurre en sociedades en las que el capitalismo industrial ha rendido sus frutos, en las que vemos elementos representativos de sociedades dominantes como símbolo de dominio y poder, reemplazando elementos artísticos tradicionales de las sociedades agrícolas que antes tenían su asiento en el mismo espacio que les es despojado. Pero es allí entonces donde se produce otro fenómeno que ha permitido la persistencia de las visiones artísticas populares a lo largo de la historia: la simbiosis, el mestizaje, la mezcla y la adaptación de símbolos por parte de clases populares que trascienden la muda aceptación de los símbolos que les han sido impuestos y en lugar de aceptar, reemplazan los propios por los ajenos, mimetizan su expresión autóctona, autónoma y libre, generando nuevas formas de resistencia simbólica y llegando así a producir grandes íconos culturales de los pueblos del mundo. Es así como encontramos arquitectura mudéjar, fruto del mestizaje cultural entre moros, judíos y cristianos, con su duración eternamente mayor a quien nos sido propiciado por los reyes católicos. Encontramos santos con rasgos indígenas y negros en las catedrales católicas de Brasil, Bolivia, Cuba y México. Por citar algunos casos, llegamos a nombrar en particular el caso de la Virgen de Guadalupe, símbolo de un catolicismo mestizo, popular y expresivo de lo indígena, que más allá de un ícono religioso es más bien un símbolo global de lo mexicano. Ahora, libera el arte del artista, es factible crear poder popular a partir de representaciones simbólicas, semióticas o prácticas que combinan ambas visiones del mundo, la de los opresores y la de los oprimidos, que es el arte revolucionario. Es bien sabido que la gran mayoría de los fenómenos artísticos, producto del mestizaje, se han convertido en lugares comunes de merchandising cultural, del que hemos sido tanto sujetos como objetos durante la etapa de dominación capitalista, imperialista, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien llamada la atención Eduardo Galeano cuando nos recuerda que los nadie no hacen arte, sino artesanías, en este punto crítico. El arte, de acuerdo a los cánones burgueses del bien hacer y del bien vivir, no es para todos. Si ello no es lo suficiente evidente per se, debemos pensar en los prohibitivos precios del arte para la enorme mayoría de los seres humanos. El arte burgués es un fenómeno que pretende ser abstracto, que nace en espacios predeterminados para que no se vea contaminado por diferentes influencias ajenas a la inspiración del artista y para que no vaya a generar una polémica diferente a la que espera el empresario para lograr una buena venta. El arte se gesta encerrado en academias, en conservatorios, en templos sacrosantos del conocimiento, que amén de reconocimiento artístico dan un certificado de pureza de origen para las expresiones culturales que las masas ven a la vez, de lejos, sin poder tocar ni participar. Mientras tanto, el arte que no se encuentra vinculado a estas prácticas exclusivistas, corporativistas, cerradas, lo más cercano a lo que podemos denominar arte popular, se ve como una artesanía, esto es, como algo anecdótico, como un survivor que se lleva como testimonio de visita a uno de esos sitios donde los pueblos originarios de América malvenden su herencia a cambio de monedas para sobrevivir, de una miniatura de iglesia o de una virgen de porcelana que servía como recuerdo de una visión del mundo que ya pasó, que fue derrotada para dar paso a la civilización luz del cristianismo europeo. El papel del artista para el burgués es el de mero productor, es equivalente al papel de un obrero en una fábrica. A pesar de gozar de mayor respeto y mayor reconocimiento social, el pintor en una galería, el cantante en un estudio no son sino obreros al servicio de poderosas multinacionales de la cultura que le imponen mediante los medios de comunicación a las masas lo que deben escuchar, lo que deben vestir, lo que deben tomar y fumar y cómo y en dónde deben hacerlo, lo que deben leer, lo que deben opinar y en últimas cómo deben vivir. Esta es una de las primeras verdades a reconocer por parte de los artistas. Es la toma de conciencia de clase de aquellos que son explotados frente a los responsables de su explotación y la llave que abre las puertas del cambio de semejante condición. Aquí nace el concepto de arte revolucionario, aquel que ha cambiado los parámetros socioculturales del dominador por unos nuevos, por unos alternativos que están encaminados
hacia un rompimiento con las formas de entender el arte propia de la burguesía enunciada líneas arriba, esto es, el arte como vehículo de expresión popular y ya no como una expresión histórica que glorifica las banderas del opresor de su propia clase. La evolución del concepto simple de arte popular debe partir entonces de reconocer el hecho de que no toda expresión artística y cultural proveniente de las masas populares se puede considerar popular y revolucionaria por sí misma. Una vez se ha producido este fenómeno de toma de conciencia por parte del artista, es necesario orientarle en términos de su perspectiva histórica, política y orgánica. Una vez se ha superado este estadio, el artista debe continuar evolucionando su perspectiva política hasta convertirse en un sujeto revolucionario y plantear constantemente alternativas de lucha y cambio de las condiciones subjetivas que han oprimido históricamente a su clase. En este orden de ideas se entiende que es popular y revolucionaria aquella manifestación que sea conducida como un vehículo para la emancipación de su pueblo. Es aquí donde vemos que debemos entender dicha opresión en términos hegemónicos. Esto es, la hegemonía es una expresión de la dominación a partir de un complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales. Los seres humanos somos sujetos de un proceso social que ha tenido como objeto fundamental justificar la dominación a un punto tal que no sea cuestionable, ni se vea como posible un cambio al status quo. Esto es lo que los marxistas conocemos como ideología dominante. La ideología no se impone de un día para otro, sino que se inyecta en las clases sujeto de dicha dominación a través de un conjunto de dispositivos de control social: la escuela, la fábrica, la iglesia, la calle. Todas las esferas de la vida cotidiana y todas las artes son útiles a este fin. La arquitectura, las artes plásticas, la música, la literatura, todas glorifican los valores sociales y culturales de la clase dominante, quien a su vez ha sido sujeta de la misma imposición ideológica en una forma simple y relativamente pura. Vemos entonces cómo la representación del mundo en la que vivimos no es en realidad la expresión autónoma de un artista inspirado que la retrata en sus obras, tocando quizás la genialidad o por vaga inspiración de musa alguna. No es casual, es el fruto de siglos de dominación hegemónica con intereses bastante concretos. La hegemonía cultural es un sentido de la realidad. Gramsci insiste en la necesidad de crear una hegemonía alternativa que sirva precisamente como vehículo de expresión popular, más allá de un soterrado aparato de propaganda. Es necesario recordar que, como lo dice Federico Boleri, el pueblo utiliza sus recursos físicos y materiales en lo que una sociedad define como ocio, entretenimiento y arte. Al mismo tiempo debemos entender que no solo es posible, sino que es obligatorio en el proceso revolucionario modificar este complejo de experiencias, relaciones y actividades mediante la creación de sistemas alternativos de actividad cultural. La hegemonía es continuamente renovada, recreada, defendida y modificada. Existe pues un concepto de contrahegemonía, de una posibilidad de hegemonía alternativa. Este es precisamente el nicho del arte revolucionario. El artista revolucionario es pues aquel que se ha aceptado a sí mismo como sujeto de transformación política y social, como un nuevo hombre en formación y como tal, recogiendo las palabras de Diego Rivera, pasa de ser un mero simpatizante consciente a un elemento comprometido y más allá hace de sí un cuadro orgánico al servicio de la revolución popular. Es posible y necesario aprovecharse del hecho mismo de la existencia de prácticas alternativas, ya que, como sabemos entonces, la cultura dominante produce y limite a la vez sus propias formas de contracultura. Para desarrollar una estrategia adecuada de poder popular, debemos tomar en nuestras manos la gestión de dichos elementos contrahegemónicos, utilizando las brechas del sistema en pro de la construcción de un bloque de poder popular en contraposición a las prácticas normalizantes, homogeneizantes y desmovilizadoras de la cultura de masas impuestas como parte central de la hegemonía y la dominación. Al mismo tiempo, una vez se ha reconocido dicho cambio de enfoque y con ello de estrategia, el artista revolucionario ve facilitada su labor al agruparse en torno a gremios de aquellos que ven alternativas en donde solo hay control. Desde dichos espacios es posible defender exitosamente reivindicaciones de orden político y social, críticas en la lucha por la vida y por la paz con justicia social. Nos referimos a espacios apropiados donde los artistas populares y los gestores culturales encuentren las puertas abiertas de forma libre y gratuita para sus creaciones. Nos referimos a seguridad en términos territoriales, a respeto por la vida del artista sin discriminar su actividad, a generar posibilidades de supervivencia de su mensaje en una sociedad que oprime y humilla a quien se resista a su embrujo homogeneizador y pacificador de cualquier desviación. Y si me permiten, leo el último párrafo.
Este trabajo no puede ser solitario, debe más bien ser solidario. Hemos reconocido el momento de multiplicar los esfuerzos por la creación de instancias que nos permitan encontrarnos, reconocernos y agruparnos. Es menester crear órganos que agremien a los artistas con conciencia de clase para tomar estas necesidades existentes y convertirlas en realidades. En este sentido es que se hace necesario que nuestras acciones sean orientadas políticamente, bajo la dirección de órganos políticos revolucionarios y con una interpretación coherente frente a estas necesidades existentes de lucha en el ámbito cultural y artístico, para que los esfuerzos populares, nuestras luchas, nuestras experiencias sean cristalizadas en una hegemonía alternativa del campo popular, es decir, en la construcción de un nuevo bloque histórico. Nuestro pueblo necesita una fuerza política alternativa que sea expresión del pueblo y de los movimientos sociales en la lucha por construir un poder popular. Gracias. Queríamos iniciar. Esta es una canción de un grupo venezolano de hardcore que se llama Curva Azul. La canción se llama Contracultura. El video es un poco una compilación de imágenes que pues muestran un poco qué es contracultura, diferentes manifestaciones culturales, música, graffiti, y pues escogimos la canción porque de cierta manera como que recoge lo que es nuestro sentir como colectividad. La contracultura como instrumento de organización juvenil. Instrúyanse porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo.
Organícense porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Antonio Gramsci. La contracultura puede ser entendida desde dos perspectivas. Por un lado, es el rechazo a los estándares de cultura convencionales impuestos por el capitalismo, o puede ser entendido también como una ofensiva ideológica. Y por otro lado, es una alternativa de cultura que se desliga de los lineamientos establecidos. Son innumerables los recursos que permiten la difusión de las propuestas de oposición a la cultura dominante. Va desde la música, el hardcore, el hardcore punk, el hip hop, entre otras, pasando por el graffiti, los fanzines, blogs, revistas, hasta programas radiales o televisivos, además de otras manifestaciones no artísticas como sociales, científicas, económicas, políticas, cuyo objetivo es vivir, sentir, discutir las bases de un nuevo proyecto de país. Dichas manifestaciones son el producto de la organización, de la convergencia y articulación de diferentes individuos con inconformismos, intereses o gustos semejantes que vieron en la contracultura una forma de canalización y comunicación. Si bien la contracultura permite la expresión propia del individuo y propicia un cambio personal, también permite desde la colectividad sentar precedentes en tajante oposición a los estándares de vida y cultura actuales, los cuales se esperan sean recordados y retomados por generaciones futuras. Todas las culturas y sociedades son heterogéneas, con intereses y afinidades diferentes, pero que existe un punto de convergencia que facilita a los movimientos contraculturales plantear críticas y reivindicaciones sociales. En ese sentido, debemos tener la capacidad de estar en constante discusión para los cambios que van requiriendo los procesos, para construir nuevos modelos adecuados, acordes a nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestra identidad. El movimiento contracultural no es ajeno a la coyuntura nacional, ya que se desarrolla paralelamente al conflicto social y político. Desde esta posición está implícito la política como canal de fuerza. La contracultura ha asumido formas explícitas, ideológicas y políticas en oposición a la cultura dominante. Dicha afirmación se ve evidenciada en la conformación de colectivos o grupos de afinidad, quienes se agrupan por intereses comunes, construyendo espacios de participación y lucha que reflejan la discordia con el estado de las cosas. La contracultura puede ser concebida como una apuesta política, una apuesta que rebosa la mera alternatividad a un culto hacia lo diferente. Para Catarsis es una herramienta de lucha, un instrumento de resistencia y un aporte necesario para el movimiento social compuesto por una diversidad de jóvenes artistas y organizaciones sociales, llenas de amor por la música y el arte contestatario. De la moral al moralismo, perspectivas desde la contracultura. Entendemos por contracultura las tendencias emancipadoras de cualquier moral y valores ya establecidos. Teniendo en cuenta su definición, pasamos a remitirla a la sociedad moderna, la sociedad dada a los cambios constantes, que de generación en generación va dejando a un lado lo tradicional, o eso creíamos hasta ahora. Los movimientos contraculturales en nuestra sociedad se han dado a la tarea de refutar los valores de los que tanto arraigo muestran las culturas ancestrales, que si bien son valores vistos desde una moralidad establecida por los mismos, se muestra como un abrumador obstáculo para las generaciones de los cambios, que en la actualidad reconocen que las prácticas culturales van más allá de unos rituales realizados por tradición, sino que parten de una serie de valores infundidos desde la crianza. No siendo este el único obstáculo, el moralismo arremete desde la raíz a la contracultura, dando paso a creencias notables. Identificadas estas, abordamos una rama nacida de experiencias dentro del hardcore y el punk, y asumiéndolo como contracultural encontramos el straight edge, como una muestra de desarraigo a unas prácticas tradicionalistas y normativistas, dejando expuesta una posición de autocuidado y su contraposición a unas prácticas que atentan contra la integridad moral del ser humano. El straight edge, visto desde una perspectiva, fácilmente deja de qué hablar en el movimiento contracultural, pasando además por una serie de contradicciones que lo dejan a un lado con el fanatismo moralista. La propuesta de vida straight edge se muestra como un espectro profetizador del cuidado de la moral cristiana, surgiendo desde unas perspectivas basadas en la vida asertiva, vista esta como la única puesta en marcha del autocuidado. Entre estas resaltan el abandonar la opción de promiscuidad como una opción de actuar frente a la sexualidad, siendo la promiscuidad una forma de atentar contra la integridad moral.
Esta visión determinista muestra cómo las prácticas contraculturales tocan fondo tarde que temprano y se topan de nuevo con el camino del moralismo porque en él nos encontramos inmunes. No obstante, la crítica de la moral va hacia la crítica al capital y al consumismo. El Streides es anticapitalista. Por años, estas mentiras han sido televisadas, plasmadas en los diarios y transmitidas en ondas radiales. La manipulación ha sido el arma perfecta para mantener este círculo con vida. Mientras tú duermas, es la tragedia del silencio quien da estructura a esta dramática realidad y mantiene con vida este engaño. Yo no voy a callar, no temo imaginar, yo busco asesinar toda conformidad. Independencia, sublevación, alternativas de comunicación. Esta es como una extracción de una canción de otra alternativa que se llama Dime por qué. Es para enmarcar un poco la importancia de la organización en la contracultura. La contracultura, organización y poder popular. Somos hijos de los espacios de discusión y de los conciertos, de la liberación animal y el trabajo popular. De la escuela sacamos fruto para hacer el hardcore punk y otros géneros, posibles organizativas que den cuenta de nuestras ansias de mundo, de nuestras necesidades y convicciones sin abandonar nuestra identidad y actitud. De los aprendizajes del anarquismo y el comunismo. Recogemos lo necesario para construir poder popular. Poder popular que ahora reside no solo en las fábricas, en el campo, en las universidades, sino que reside en la inconformidad de las ciudades habitadas con jóvenes como nosotros, libertarios, de izquierda, con posiciones políticas del lado del pueblo. Desde diversas expresiones artísticas, formas y escenarios de lucha podemos encontrar movimientos, organizaciones y colectivos que desde la contracultura le apuestan a transformar las dinámicas de sociedades, barrios y vidas desde una negación abierta y consciente a la cultura capitalista. En Bogotá existen diversidad de expresiones de este tipo. Te Juntas es una de ellas. También los procesos que realizan arte popular en los barrios como Taller Sur, igual las apuestas culturales de la Juventud Comunista, Juventud Rebelde y la Minga Nacional, la Minga Juvenil Nacional. Por nombrar algunos ejemplos está el colectivo Resestae o el colectivo Contracultural, que desde el hardcore punk y el poder popular realizaron diversos toques, talleres y festivales convertidos en escenarios políticos de discusión, en donde muchos empezamos a reconocer e interpretar ciertas problemáticas sociales y por consiguiente a organizarnos alrededor de ellas. Desde la liberación animal, como forma de lucha, encontramos el Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal de ALA, el colectivo Rock Coronado, Quirón Quirón, Libres y Salvajes, Amaru Kiwisha, entre otros colectivos que han logrado vincular y abrir diálogos entre la liberación animal y el antiespecismo, con otras luchas sociales ligadas a problemas ambientales y de violencia en el país y en el mundo. En la localidad de la Media Luna Sur también florecen expresiones de toda índole. Los colegios están plagados de iniciativas culturales acordes a su realidad. Se le canta a la miseria y a la marginalidad, se le baila la militarización, se sabotea la fuerza pública y se defiende la precariedad laboral. Muchos de ellos se organizan y convierten sus problemas en arte y medios de comunicación. Formas de organización que disipan el miedo y enfrentan el presente para construir otro futuro, un futuro como los quisieran las mayorías. Ahora es importante resaltar algunos de los cientos de expresiones que desde el hazlo tú mismo o do it yourself han promovido diversas iniciativas y han hecho de la contracultura un estilo de vida, un estilo de diversión, de diversión, pero también de protesta y convicción. Pues por tomar un ejemplo, en Brasil hay un colectivo que se llama Bike Vegan, que desde junio del año pasado, tras el objetivo principal de promover el veganismo, ha iniciado talleres donde rompen con el ideal de que la comida vegana pues, es costosa y es poco accesible y de mal gusto. Pero además, por medio de la venta de bocadillos económicos y fanzines, puede recolectar dinero para mantenerse ellos mismos y la ocupación donde se encuentran. Esto por mencionar algún ejemplo de un país cercano, porque también tenemos críticas hacia algunas propuestas de autogestión, en lo que no nos detendremos en esta ponencia, pero que luego habrá que retomar porque nos comulgamos como que el rebusque sea la forma más transgresora y coherente de autosostenerse. Y ya para terminar, pues todo lo que resume Catarsis y lo que nos agrupa como colectivo es que somos un colectivo conformado por individuos con gustos musicales diferentes, concepciones y perspectivas de vida heterogénea, que retoman los aprendizajes de las experiencias de la cultura contrahegemónica,
en la ciudad y los convierte en nuevos espacios de participación para el debate, la propuesta, la comunicación, la diversión y la lucha. Buscamos promover con la música libertaria espacios donde confluyan expresiones musicales, culturales y políticas. El hardcore punk como escenario de encuentro y canalización de inconformismo hecho ruido. El hip hop como el portavoz de las clases populares y el arte urbano como arma para la libertad. Queremos ser otra pestaña para aportarle a la guerra ideológica, a la contrainformación y la movilidad musical y social, siempre con un horizonte de poder popular, de nuevo proyecto de país y de conciencia crítica con perspectiva de justicia. Somos la catarsis que revienta una vez más, que vuelve al romance radical de la diminuta línea entre actores y espectadores. Gracias. Actualmente termina estudios de maestría de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y trabaja en la vicerrectoría académica de la misma universidad. Es que estoy vieja. Ya son muchos años, digamos, en la contracultura y creo que eso lo van a notar en el tipo de ponencia que planteé, porque no es el mismo tipo de ponencia que ustedes plantearon sobre las experiencias. Digamos, como que las experiencias tendrían muchísimo que decir porque han sido muchísimas, por lo menos unos 15 años de diferentes colectivos, diferentes proyectos en música, en literatura, en cine, en otro tipo de cosas que no podría relatarlas todas en una sola ponencia. Esto es más una reflexión un poco teórica, pues como decía el compañero, pues estudié filosofía y desafortunadamente a veces uno no se puede quitar el chip de la cabeza. Entonces va a ser un poquito abstracto, pero espero que no tanto. Hay cierto consenso entre los que escriben la historia de la contracultura en decir que esta comenzó con el movimiento Beat, que es ese movimiento en Estados Unidos de los años 50. Ese fue un movimiento, creo que fue netamente literario en sus inicios. El único autor que conozco muy bien de ellos es Burroughs, pero hay como dos literatos más que hicieron parte de este movimiento desde el inicio. Y este movimiento se enfrentó a los valores dominantes de la sociedad de los Estados Unidos de los 50 mediante la afirmación de los valores contrarios, que es lo que me parece, digamos, va a ser mi tesis de lo que es la contracultura. Para mí necesariamente para ser contracultural hay que tener por lo menos una valoración, una oposición o una negación de un valor estándar en una sociedad. Frente al puritanismo sexual, el rechazo a la utilización de drogas y a la segregación racial, los beatniks clamaban y vivían para la libertad sexual, la utilización a veces excesiva de drogas y el gusto por estilos musicales como el jazz, que todos sabemos que es un estilo de origen africano o por lo menos negro de los esclavos que trajeron a Europa y América. Otros encuentran que bajo la premisa de la negación de valores, que es lo que me parece que es la contracultura, esta fue alimentada por corrientes europeas de arte anteriores de vanguardia, tales como Dada y Surrealismo, que me parece a mí que son de las corrientes artísticas más importantes, digamos, de los últimos siglos. Sea cual sea su genealogía correcta, desde mi perspectiva la negación contracultural continuó y ha tenido su desarrollo de múltiples formas en la cultura occidental, principalmente para mí en el arte y la cultura, aunque estoy de acuerdo con la compañera que decía que también tiene expresiones científicas, políticas, sociales y de otro tipo, con movimientos que van desde el antibelicismo hippie de los años 60, pasando por movimientos juveniles, antimusicales y anarquistas como el punk, hasta llegar a nuestros días con el arte callejero, el hip hop o el movimiento de Creative Commons, que también ha sido bastante interesante y bastante para mí negador del actual statu quo. Entonces, si mi interpretación de estos movimientos es razonable, la contracultura sería la abierta oposición a lo establecido en el marco de una cultura específica. Esto implica algo que seguramente puede ser polémico, y es que cualquier expresión o acción contracultural necesariamente comparte principios con la cultura a la que se opone. No es algo que esté completamente salido de una cultura porque necesariamente compartimos sus premisas, ya sea para negarlas o para afirmarlas en algunos casos.
Por ejemplo, si podemos decir que Dada fue la expresión crítica del racionalismo occidental, es porque vivimos en un mundo que proyectó la razón como la característica humana más importante, relegando el deseo a un segundo plano. ¿Esto qué significa? Que la cultura en la que vivimos es una cultura que describió al ser humano como una mixtura de razón y deseo, solo que para los artistas a los que se enfrentó Dada, la razón era lo principal. ¿Qué es lo que hace Dada? Decir que el deseo es lo más importante y es digamos, la fuente de arte. Por eso lo considero como completamente contracultural. De alguna manera, Dada solo realizó una transvaloración dentro de las categorías occidentales. Lo mismo me parece que ocurrió con el punk, que se opuso al virtuosismo y a la búsqueda de fama del rockstar. El punk invierte los cánones de lo que era aceptado como música, y lo importante en el punk era tocar mal o tocar como le fuera saliendo a uno sin necesidad de estudiar, y rompió completamente con el paradigma del rockstar que estaba tan en boga, con bandas tan buenas, o como se quiera entender, como Led Zeppelin, que eran unos súper duros de la música. Pero entonces surgiría la siguiente pregunta: ¿podemos llamar contracultura a cualquier expresión social y cultural que se oponga a un valor institucionalizado en una sociedad? Mi respuesta es que tendría dos restricciones a una posible respuesta afirmativa. No creo que cualquier cosa que se oponga a un valor sea contracultura. La primera sería que, consecuentemente con lo que dije antes, la contracultura comparte principios con la cultura dominante en la que está inscrita. Y por eso, es un ejemplo de lo que quiero decir, una expresión o acción contracultural debe ser interna. Y un ejemplo de eso es el llamado por Estado Islámico, que en este momento, digamos, está en el centro de las noticias mundiales, el cual yo creería que en ningún caso puede llamarse de contracultura. Además de que estoy completamente en desacuerdo con su ideología, creo que la guerra y la ideología de este grupo provienen de un choque de culturas diferentes. Los valores de estos hombres, porque me parece que son mayoritariamente hombres, poco tienen que ver con los esgrimidos por la cultura occidental, lo que hace que no puedan oponer valores contrarios a unos establecidos, sino que niegan completamente el sistema como un todo y de manera, para mí, totalitaria. La segunda restricción que pondría decir que cualquier cosa que se oponga a un valor institucionalizado es contracultura, es que desde mi punto de vista es algo que quiero llamar la posición hipster. Esto lo puedo decir en otras palabras, y ¿es lo hipster una actitud contracultural? Lo primero que hay que hacer es decir que es hipster, que me parece completamente difícil, pero un amigo me lo explicó de una manera que me convenció, y es que me dijo que lo hipster es todo aquello que no es mainstream. Al ser... Pero es importante porque si le hacemos caso al diccionario de inglés y mainstream es la corriente principal o la corriente que prevalece, hipster es un adjetivo simplemente para todo aquello que no está dentro de la corriente principal. Así las cosas, no estar dentro de la corriente principal, en este caso digamos dentro de la corriente de valoraciones de la sociedad, no es estar fuera de la corriente. Es simplemente estar a un lado o en una corriente más pequeña o en una que no es principal, pero puede seguir uno tranquilamente. No hay en lo hipster una transvaloración de los valores dominantes, digamos. Por lo tanto, no todo aquello que es hipster llega a ser contracultural, podría serlo en algún momento, pero para ser honestos, pues lo hipster tampoco se lo ha planteado así. Así que desde la experiencia que fuimos recogiendo dentro de las organizaciones contraculturales, las bandas de punk y las de hardcore punk, y desde la reflexión de esa experiencia, diría que la contracultura es una expresión cultural inserta en un sistema de valores que lleva a los individuos o colectivos que la realizan a transvalorar algunas cosas o muchas dentro del sistema dominante. En este sentido, la única posible muerte de la contracultura, que es como se llamaba un poco el evento, entendida como una transvaloración, solo puede llevarse a cabo en una sociedad totalitaria, en la que el conjunto de la vida está dominado por un solo canon de valores
y donde no hay una posible negación. Se me ocurren ejemplos que son las sociedades generalmente totalitarias, pero creo que el caso extremo es 1984 de George Orwell. Nos guste o no, vaya con nuestra ideología o no, la contracultura seguirá existiendo mientras haya individuos o grupos humanos que sean capaces de subvertir el lenguaje en el que viven. La actividad de subvertir difícilmente podría desaparecer. Okay. En este marco, la siguiente pregunta que me gustaría desarrollar es si la contracultura es necesariamente política. Me parece que ahí también podría haber un buen debate. Y es que creo que si la contracultura es la inversión de valores al interior de un grupo humano o transvaloración, podemos decir que las prácticas contraculturales pueden llevarse a cabo en cualquier esfera de la vida, incluida la política. Pero no creo que sean necesariamente política si entendemos esta como el campo de lo público y de la organización de la sociedad. Obviamente todas estas distinciones entre lo que es político, qué es lo cultural, qué es lo económico, qué es lo social, para mí son construcciones teóricas que sirven para analizar casos concretos, pero que en realidad la vida es un gran entramado y un fluir de muchos aspectos que están necesariamente todos conectados. En ese sentido, cualquier cosa que hagamos contracultural o no, o de cualquier otro tipo, pues también es política. Pero digamos que para el debate preferiría decir que no necesariamente es política y no necesariamente tiene que estar en el espacio de lo público. Mucha de la contracultura que me ha parecido interesante tiene que ver con la autorrealización de los individuos o de los grupos humanos, tiene que ver mucho más con arte o con expresiones del sentimiento, del deseo y no necesariamente de la organización racional de una sociedad. Sin embargo, también creo que grupos, por ejemplo, como los grupos políticos que conocemos y que están organizando, por ejemplo, este evento, en el marco de una sociedad clasista, corrupta, desigual, un movimiento político que luche por la primacía del bienestar general sobre el privado puede tomarse en un sentido y por cierto tiempo como un impulso contracultural. El único problema con esta visión es que la subversión es pequeña. Aunque eso no significa que no pueda tener un gran impacto. El ejemplo que les puse de un movimiento que diga que el bien público es más importante que el privado en un país como este, pues va a tener un impacto que no podemos medir, porque este ha sido un país que se ha dedicado a, como todos lo sabemos, a dar prioridad al interés privado. Sigo pensando que la esfera donde la contracultura se desarrolla mejor es la de la autorrealización y la creación de nosotros mismos, la literatura, el arte y el pensamiento en general. Es allí donde las visiones prácticas y de otros mundos pueden aparecer con toda su fuerza. Las vidas, tanto de los individuos como los colectivos, así en la historia de la humanidad, van mutando de maneras diferentes, por lo cual creo que la contracultura seguirá mutando y cambiando, digamos, de traje a través del tiempo. Por lo anterior, mucho más importante que entender, que pretender hacer parte de la contracultura, lo que muchas veces termina siendo simplemente un eslogan y no una realidad, me parece importante preguntarnos. Bueno, hola. Nosotros también tenemos como una ponencia un poquito diferente, que es que básicamente vamos a hablar como desde nuestra experiencia dentro de lo que podríamos llamar como escena hardcore, y hablar como lo que hemos visto en perspectiva de la contracultura en ese sentido. Entonces, bueno, para comenzar, nosotros creemos que la contracultura es un concepto que debemos desglosar con mucho cuidado y precisión. En un principio creeríamos que es mucho más apropiado hablar de la acción contracultural. Eso es no ver a la contracultura como un bloque, como un todo, y que entender a otras alternativas, entender a distintas alternativas, y de esa manera entonces creemos que es mucho más apropiado hablar de culturas alternativas que pueden ser interpretadas como acción contracultural, contrahegemónica. Partimos desde una base que construimos entre teoría y experiencia. Teóricamente vamos más o menos como de la mano de Bourdieu, quien podríamos entender como un reinterpretador de la base gramsciana. Él nos decía que el hábitus era la herencia cultural que absorbemos desde pequeños y que era casi imposible escapar del hábitus. Un ejemplo que ponía un profesor en una clase era que por esa misma razón, por culpa del hábitus,
es que en Occidente nos da náuseas comer cucarachas y en Oriente, pues a partir de la Indochina, es una delicia, que eso es básicamente lo que es el hábito. Entonces, esto es lo que consideramos como, o lo que se considera como la cultura hegemónica, en términos burdianos, la alta cultura, lo que heredamos por imposición de instituciones hegemónicas. Muchos queremos negarnos a la cultura que heredamos, pero eso es una tarea gigante. Se piensa que partir desde la contracorriente a lo que es el proceso cultural occidental hegemónica es difícil, porque uno, estamos inmersos en él, y dos, las herramientas que usemos van a ser las mismas que nos brinda la cultura homogénea, hegemónica, de consumo, todo eso, que es básicamente como lo mismo que estaba diciendo Susana. Pero entonces de esa manera nosotros tampoco creemos que por esa razón, que eso sea una razón para que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. A nuestro parecer lo que podemos hacer no es tanto como estar como en un bloque contracultural, sino que podemos y debemos hacer múltiples culturas alternativas que de la misma manera se pueden interpretar como acciones contraculturales, no oponiéndose entre sí, sino planteando alternativas que conviertan a la cultura única y de consumo como una cultura obsoleta, que sus contradicciones sean visibles por sí mismas al mostrar las alternativas que la cultura hegemónica plantea. Partiendo de eso, creemos que lo que hacemos desde una postura de sujeto para construir y participar en procesos alterculturales es buscar y mantener lo que Hakim Bey llamaba como espacios temporalmente autónomos, donde podamos discutir nuestras teorías sobre culturas alternativas y ponerlas en práctica. De esa manera, Towers of Acre no sería solo un sello, sino una herramienta que distintas personas o colectivos puedan usar como catapulta para decir lo que tengan, puedan, quieran y deban decir. Bueno, de esa manera, el problema como tal, bueno, hablamos un poco de lo que para nosotros es un proceso contracultural o de contracorriente y qué es lo que creemos que es más apropiado llamarlo. Ahora, el problema como tal es que le estamos haciendo todos, incluyéndonos a nosotros como agentes dentro de los espacios, en cuanto a esto. En ese momento la escena hardcore punk, que para nosotros es como una cultura underground, lo que tú decías de unas culturas alternas, en esos espacios creamos y gestionamos esos espacios y no salimos de ellos, estamos como encerrados hablándonos de nosotros a nosotros. Qué pena. Bueno, en cuanto, partiendo de lo mismo, lo de la cultura underground, nosotros creemos que en estos momentos, en cuanto a escena, estamos más que hacer una acción contracultural, lo que estamos haciendo es como lo que estamos haciendo es como una cultura underground, una cultura que no quiere hacer parte de lo que es mainstream, más que hacer una acción contracultural. Sin embargo, creemos que muchos espacios, creamos muchos espacios pero no salimos de ellos. En otras palabras, nos hablamos a nosotros mismos, hablamos para adentro. Creemos que hay colectivos que están haciendo mucho por desmentirnos. La Red Libertaria Mateo Kramer como máximo ejemplo, los colectivos que nos acompañan hoy. Y de esta manera creemos que hay que hacer una tarea colosal para abrir estos espacios, para buscar otros rumbos. No nos podemos quedar en hardcore y open y hay mucha gente que está interesada en proponer. Lo que sí hemos hecho desde la experiencia en cuanto a la escena hardcore punk y con gran eficacia es crear y multiplicar espacios de discusión y debate. En este sentido creemos que Towers of Acre debe mucho a Step Down Records, por ejemplo, que para nosotros en los espacios en los que nos movemos prendieron la antorcha, abrimos y mantenemos espacios de discusión, proponiéndonos a nosotros mismos como objetos para discutir qué somos, a dónde vamos y qué queremos en un principio, pero tampoco es poco. No podemos construir sobre la arena, necesitamos bases fuertes. Nuestro objetivo es hacer mucho más, usar esas bases para catapultar los espacios, apropiarnos mejor de ellos para hacer cosas mucho más eficaces que solo hacer música. Llevar las herramientas a otros para que otros lleven la antorcha en el futuro. Estos espacios son importantes para nosotros y son la base para un ejercicio altercultural.
diversificarse, no encerrarnos en el hardcore, punk, etc. Entendernos como diversos y o múltiples es fundamental. De esa manera, bueno, después como que nos preguntaron también sobre la relación entre contracultura y la política. Entonces creemos que es algo básicamente obvio, porque todo lo que hacemos desde que tuvimos conciencia al nacer es un acto político. Toda decisión que tomamos es un acto político. Las bases de la cultura de masas son políticas, sociales, económicas y culturales. De igual manera, las bases de las culturas alternativas. Nuestra apuesta va por el lado de cambiar la aproximación que se ha tenido hacia el tema político. La aproximación academicista no está mal, de hecho, de ahí nos nutrimos. Pero no podemos quedarnos en hablar entre nosotros, para nosotros y en un lenguaje que solo nosotros entendemos. Si queremos llegar a todos, tenemos que hablar como todos. Este es el acto político más importante, identificarnos como parte de esas personas a las que queremos llegar. Identificarnos y entablar redes fuertes que generen lazos culturales, contraculturales y interculturales fuertes. Destruir barreras semánticas. Como venimos diciendo, nuestra propuesta está cimentada en la creación de espacios alternativos. En términos prácticos consiste en fortalecer los canales de conocimiento para las personas, para todos, compartir las dinámicas para la consecución de proyectos de personas que se acercan a nosotros con ganas de mostrar su propuesta, independientemente de lo que sea. Intentamos, pues, creo que es una de las bases más importantes de nosotros, no intervenir de ninguna manera en el carácter discursivo ni estético de las obras o de los productos, si lo quieren llamar así, y proyectos de las personas y colectivos que se acercan a nosotros, porque le apostamos a la pluralidad, a la libertad de cada individuo de formar su propio discurso, y así mismo que la interpretación de los interlocutores, de la gente que está en ese lugar de público, también sea libre. Esto nos parece muy importante porque garantiza que los espacios de encuentro y discusión se den de manera cooperativa y pues den pie a otras interpretaciones y otra construcción de nuevos, digamos, conocimientos y experiencias desde que la obra del artista se empieza a expresar de manera horizontal y empieza a estar al nivel de quien lo interpreta. Bueno, hablando un poco de los cambios que hemos visto en Contracultura, pues desde que estábamos en Step Down y colectivos anteriores, nos hemos dado cuenta que por naturaleza somos dinámicos, todo está en constante movimiento, y asimismo pues es la producción de los sujetos políticos. Es natural que nada sea estable. Las culturas alternativas no son ajenas a esto y desde la aparición de la cultura alternativa nos compete que es el hardcore, las cosas han tenido cambios drásticos desde nuestra perspectiva. Si bien en su origen existían espacios que daban mucho más al debate y a este tipo de eventos, en el que las posturas políticas y culturales no solo tenían cabida, sino que eran parte principal de la discusión, consideramos que en este momento contamos con herramientas que antes no eran tan accesibles, como es la posibilidad de poder llevar a cabo proyectos discográficos consistentes. Si bien la posibilidad de sacar discos siempre ha existido, ahora depende mucho más del trabajo de las bandas como tal, más que la predisponibilidad de una organización de querer o no apoyar un proyecto. En estos momentos creemos que si la banda hace bien las cosas, bien dentro de los estándares que la misma banda o colectivo o individuo se ponga, si quiere hacer esas cosas bien, trabajando y esforzándose por su voz, materializada en proyectos discográficos, literarios o lo que sea que se nos acerquen, tienen mayor facilidad para ser escuchados. Esto hace que la tarea de la responsabilidad siga recayendo en esos actores, bandas, autores, artistas, ya que no solo deben crear música o arte o obras de calidad, sino que también deben generar un discurso coherente y transgresor. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante inspirar y visibilizar que el espacio debe ser empoderado por aquellos que hoy están rezagados dentro de ese rol de público, y para que los discursos se enriquezcan y resulten muchas más propuestas desde otros ámbitos y de una manera mucho más horizontal. De esta manera apostamos a una construcción mucho más integral de comunidad, donde las maneras de ser, hacer y sentir
no estén delimitadas por los parámetros de la cultura hegemónica o contrahegemónica, sino que, como lo decíamos desde el principio, la pongan en evidencia y por lo tanto en cuestión. Consideramos que estamos en un punto en el que podemos considerar otras propuestas por fuera de la música, como lo veníamos diciendo, trabajar con ilustradores, artistas. Creemos que es importante comenzar a apostarle a la producción de otro tipo de proyectos artísticos en los que el debate político, social, económico y cultural también esté presente a su manera, porque las expresiones humanas están atravesadas por estos factores que de una u otra manera. De esta forma la discusión se puede abrir aún más y no solo recae en quienes tienen las habilidades musicales o de técnica artística para llevar a cabo proyectos de ese tipo, sino también a quienes tienen otros tipos de facultades y ambiciones creativas. El social de la Universidad Nacional de Colombia ha participado durante su vida de muchos espacios contraculturales, especialmente aquellos del punk. Desde hace 4 años ha hecho parte de la organización de Lady Fest Bogotá y actualmente es integrante de Histeria Riot Girl. El colectivo Histeria Riot Girl nace en octubre del 2012 como una expresión organizada del movimiento Riot y decide su vinculación a la Red Libertaria Popular Mateo Kramer y ATECO, como una forma de apostarle a la construcción del movimiento juvenil en el Congreso de los Pueblos desde su apuesta específica. La apuesta principal del colectivo es la construcción de espacios contraculturales desde la apuesta feminista. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Para Histeria Riot Girl y para la Red Libertaria es motivo de alegría la realización de esta última cátedra libertaria, esencialmente por el carácter que tiene y por ser la contracultura uno de los frentes de lucha más importantes que tuvo la historia de la red. Quisiéramos agradecer también la presencia de las ponentes, de la presencia de cada una de ustedes. Y queremos saludar este espacio porque creemos que la contracultura en sus escenas merecen nuevas posibilidades y escenarios de reflexión y de encuentro, principalmente porque creemos que tienen un potencial transformador muy grande y que, como todo proceso contrahegemónico de construcción colectiva, necesita crítica y autocrítica. Precisamente el nombre de la cátedra da cuenta del fundamento provocador del debate que suscita estos escenarios de encuentro. Queremos resaltar que esta ponencia que les voy a presentar es el resultado de sentires, de experiencias y discusiones de orden colectivo que se han gestado al interior de la Red Libertaria y del colectivo y del encuentro con otras mujeres comunes que han confluido en una increpación frente a esa escena de encuentro musical que muchas veces nos parece ajena. Precisamente como lo señaló Cristian, Histeria, ese ha sido el fundamento del génesis de Histeria, que nace hace aproximadamente 2 años como colectivo feminista y contracultural, alimentado por el sentir Riot Girl, y nace precisamente con el objetivo de contagiar de feminismo espacios contraculturales y artísticos. Emerge principalmente de sentires de denuncia frente a las dinámicas hegemónicas que encontrábamos, como las capitalistas, las patriarcales, que se desarrollaban y reproducían en los escenarios denominados como contraculturales, contrahegemónicos o alternativos. Y asimismo por el gusto en común de música como el hardcore punk, el punk, que nos parecían por esencia transgresores y rebeldes, pero sobre todo con una arraigada latencia de liberación y emancipación. Definitivamente dar una definición concreta y estática de la contracultura pues es muy difícil. Sin embargo, como colectivo pues hemos ido construyendo o acercándonos a una posibilidad de concepto que evidentemente está todavía en construcción. En primera medida, así como señalaron mis demás compañeras ponentes, pues hay que reconocer que existe una cultura hegemónica y que eso definitivamente nos remite a Gramsci. La cultura hegemónica se encarga principalmente de reproducir valores y prácticas propias de los sistemas de opresión.
El poder de las clases dominantes no está dado simplemente por el control de aparatos represivos del Estado, sino que dicho poder está dado fundamentalmente, sustenta la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer a través del control de distintas instituciones como las educativas, las religiosas, los medios de comunicación y la misma producción artística y estética. A través de estos y otros medios, que quizás se nos escapen, las clases dominantes nos educan para asumir sus ideas, prácticas, imaginarios como inherentes de la sociedad humana y por ende naturalizar diferentes sistemas de dominación. Es así como se desarrolla nuestra vida cotidiana, se construye nuestro lenguaje, nuestras subjetividades, nuestros imaginarios, nuestras prácticas, nuestras relaciones y nuestros discursos, que están fuertemente permeados por la construcción que la hegemonía ha hecho de nosotras. En ese sentido es que se habla de una cultura hegemónica, una cultura que no permite la reflexión, la crítica ni la construcción colectiva, una cultura que reproduce el capitalismo, el consumismo, la propiedad privada, el patriarcado, el especismo, el racismo, la colonialidad, etc. Seguro nada de esto es nuevo para nosotras, ni para ninguna de ustedes. Segura todas ya nos hemos dado cuenta que el mundo funciona mal y que en gran parte funciona así porque la gente prefiere exaltar valores como el individualismo, el machismo, el eurocentrismo. La contracultura es entonces, y la consideramos por un lado como la crítica práctica y por otro lado como la crítica discursiva a la cultura hegemónica y todo lo que en ella abarca. Sin embargo, si dejamos la contracultura así, podríamos estar refiriéndonos, por ejemplo, a la revolución en general, a la construcción de contrahegemonía o en su defecto una nueva hegemonía y demás. Sin embargo, para no dejar la contracultura en esa abstracción, porque además la contracultura se alimenta principalmente de la práctica y obedece a unos espacios concretos que se han venido construyendo, queremos evidenciar un segundo elemento clave, y es la relación de los espacios contraculturales con un ámbito específico de la construcción cultural, como el componente artístico. Recordando y haciendo una especie de diagnóstico y sin ganas de reducir las diferentes expresiones contraculturales, creemos que estos espacios, al menos en nuestra ciudad, se han venido concentrando principalmente en los toques. Por lo tanto, eso a lo que continuamente nos referimos como contracultura tiene estrecha relación con el ámbito musical y artístico. Todo esto consideramos son prácticas que han sido relevantes en los espacios contraculturales, espacios que por ser mayoritariamente musicales han tenido críticas y alternativas muy importantes a la mercantilización de la música, a lo que significan las estrellas de rock, a concebir el arte como negocio lucrativo e incluso planteando un sentido discursivo del que la cultura hegemónica dice sobre lo que es la música y lo que debe ser del arte. Concebimos entonces la contracultura como la construcción de nuevos valores, prácticas y nuevas formas de pensamiento y relaciones en espacios concretos como los toques y escenarios artísticos críticos, viendo en estos como una tradición importante de crítica antisistémica en sus prácticas y discursos. No podemos olvidar entonces que la cultura hegemónica y dominante guarda total relación con el sistema político y económico existente. Existe una cultura del capitalismo, que además lo elogia y lo reproduce, y que además es un bien como cualquier otro para el mercado. Es decir, es un conjunto de productos que se consumen culturalmente y se materializan en la adquisición de apariencias, de estética, como la moda y la música, que reproducen formas de ser y de estar en el mundo determinadas, evidentemente estereotipadas y mercantiles. Pensarse una cultura antagónica a la imperante, diferente a la que nos domina, implica necesariamente oponerse al capitalismo. Y eso fue claro para muchas bandas locales e internacionales que alimentan hoy la historia del hardcore y del punk, y que fueron fuertemente influenciadas por tendencias anarquistas y comunistas. Gestos contestatarios decididos como las letras de las canciones, el hazlo tú mismo, el veganismo, el straight edge y la autogestión materializaron prácticas concretas contrahegemónicas, que en muchos casos lograron sobrepasar esa intención miope de ser prácticas aisladas o apolíticas, sino que lograron ser la encarnación de una apuesta política, que lograron una perspicaz lectura de la relación dependiente y dialéctica entre lo micro y lo macro social, personificando la conocida arenga feminista de lo personal es político. Pusieron de manifiesto cómo la politización es inherente y base de la contracultura. Quiero leer un pequeño fragmento de un texto que hace Andrés Parra frente a la contracultura, que dice así:
Las letras de una canción de un grupo contracultural o de un cantante de hip hop no buscan únicamente divertir, sino contar una historia, mostrar un problema que crea un espacio común, un espacio colectivo en el que vamos a encontrarnos para discutir y construir alternativas de vida. Ese espacio común es un espacio político. La contracultura ayuda a hacer nacer esos espacios comunes, políticos, a través de sus manifestaciones. Así la contracultura existe cuando nacen esos espacios comunes. Por fuera de ellos no hay contracultura. Eso implica que no siempre existe contracultura, aunque exista punk, aunque exista hip hop, hardcore o graffiti. La contracultura no debe buscarse en el estilo de la música, en la ropa o en las actitudes de la gente, sino en los espacios colectivos de discusión que pueden abrir todas esas cosas. Eso implica que la contracultura debe ser permanentemente construida y que no hay nadie, ningún grupo o persona que sea contracultura de por sí. Es así como los escenarios que se autodenominan contraculturales, sin embargo, albergan grandes paradojas, según nosotras. Y es que existe una paradoja principal entre la subversión y la reproducción. La cultura hegemónica ha sabido permear cada espacio en disputa, y en la escena se siguen reproduciendo valores, prácticas y normas hegemónicas. Por ejemplo, frente a la construcción artística, donde se atribuyen y reproducen relaciones jerárquicas dentro de la técnica, donde no hay contacto con el público, donde ni siquiera la opinión del público es importante para el artista, donde las temáticas feministas son relevantes para muchas mujeres, o donde la reproducción artística de mujeres es totalmente reducida. El patriarcado y el machismo han sido uno de los máximos huéspedes de los escenarios punqueros, hardcoreeros, calvos, metaleros y demás. Las letras de las canciones, aunque pueden que tengan un carácter de denuncia, generalmente evidencian la situación del hombre blanco heterosexual. Además, frases en el seno de la escena como, y las frases que voy a leer son resultado de muchos sentires de eventos que hemos hecho, como: yo desconfío de las mujeres que escuchan hardcore, si no le gusta el hardcore o el punk es por el novio, ya llegaron las feminazis, vamos donde las libertarias que son más fáciles de follar, o qué tal folla aquella o aquella o esta. Y acciones como ser el perchero del novio en el pogo antes de que suba a tocar en el escenario, aplausos si hay alguna chica mocheando o bailando, rivalidades entre las demás chicas por las pintas, un estatus superior o inferior si el novio es más percho o no, pogos o mosh exclusivos de hombres y un número muy reducido de bandas de chicas, son muestras del sexismo y la binaridad de género totalitaria que se siguen reproduciendo en los escenarios contraculturales. Y frente a esto queremos leer un testimonio de una chica española que se recogió en un trabajo investigativo que se llama Desarmando la escena. En el momento en que empecé a relacionarme con otras personas interesadas en este tipo de música, pude descubrir no solo que las chicas éramos una minoría importante, sino que además la percepción que se tenía de nosotras era muy negativa. Una frase que se escuchaba en aquel momento y que resume bastante bien lo que quiero decir es: las tías sois el cáncer de la escena, sospecha, a las que siempre se pondrán a prueba para demostrar su autenticidad musical, o en su defecto es una groupie o una puta que solo quiere buscar novio. Se busca el mantenimiento y la exclusividad masculina en la escena, pues nosotras solemos representar una amenaza a la camaradería masculina. Estos espacios son supremamente masculinizados, tanto por quienes tocan principalmente las canciones, como por la forma en que se gestan las relaciones interpersonales, y muchas mujeres adoptan estas formas de relacionamiento rudas para poder ganar posición y respeto. Estas paradojas, a nuestro parecer, tienen un fundamento cultural frente al género, que se manifiestan en el sexismo y el androcentrismo que interpela discusiones feministas mucho más profundas. Evidentemente se trata de la construcción social e histórica de feminidad y masculinidad, el deber ser hombre y el deber ser mujer. A esta última, a nosotras, se nos asocia con rasgos propios, como es el caso de tener un cuerpo semilla de la tentación y el pecado. Los rasgos culturalmente asociados a la feminidad resultan ajenos al punk y al hardcore, por ejemplo, casi a tal punto de afirmarse que ser mujer y ser punk es una contradicción. Pues las mujeres rechazamos la música ruidosa y agresiva casi que por nuestra naturaleza delicada. Siempre tendemos a agradar al otro y tenemos una preocupación constante por buscar pareja. De ahí entonces la desconfianza. Asimismo se hace explícita la histórica discusión de la feminidad asociado a lo privado y al margen de lo público, en donde se encuentran los toques y las calles. Discusiones de este tipo sobre género y los espacios tienen muchas aristas, formas de ver, y acá solo mencionamos algunos elementos que en parte surgieron del evento Pre-Lady, donde nos reunimos con muchas otras
personas hablar al respecto y que esperamos seguir avanzando. Volviendo a lo que señalábamos en inicio, consideramos que desde hace algunos años en los escenarios locales como los toques se ha ido perdiendo elementos en los que muchos espacios se conformaron, en donde se promovía el anticonsumismo, el anticapitalismo e incluso el antiparamilitarismo, y la lucha social, por solo nombrar algunas. Por el contrario, la falta de interés y miopía de algunas personas que hacían parte de estas escenas fueron desdibujando las apuestas que se habían puesto en marcha y se fueron desintegrando y desarticulando. La autocrítica ya no es importante. Ahora prima la diversión mecánica y el encuentro estéril, sin reflexión alguna. El machismo, la importancia por la estética y el consumismo fueron poco a poco apropiándose de la escena. Hace algunos años el contenido fascista en los toques de hardcore punk era el problema. Hoy la despolitización de los escenarios y el miedo y el rechazo a hablar de la realidad y cómo ser parte del cambio se convirtió en un problema en el diario vivir en los toques y casi que un tema tabú. Al hablar de la relación que consideramos hay entre contracultura y política, no estamos únicamente diciendo que en cada toque tiene que haber un discurso o una temática específica, porque sabemos que en sí mismos muchos de los escenarios permiten construir otras prácticas antisistémicas fuera del ámbito musical, como por ejemplo la producción de science. Sin embargo, para nosotras, estas prácticas se han quedado cortas, no han tenido espacios de reflexión y de construcción colectiva, ya casi que ningún toque es para manifestar problemas sobre la realidad colombiana y nos encontramos cada vez más con espacios herméticos que no permiten el diálogo, sino no se cumple con los requisitos propios de cada espacio. No intentamos con esto referirnos a todo lo que se mueve en la ciudad ni dar definiciones únicas, ni siquiera plantear un deber ser de la contracultura, pues seguro que experiencias que cada una de las personas asistentes pueden ayudarnos en todos estos debates. Sin embargo, en nuestros sentires ha venido naciendo estas preocupaciones tanto individual como colectivamente. Pensando en todo esto, en la relación música, realidad y denuncia, pensábamos en un tema que podría ser abrebocas a este y muchas más discusiones, y es el caso del hip hop. Si bien no somos en la mayoría personas que venimos de esos espacios, hemos venido viendo y tejiendo relaciones muy fuertes con agrupaciones, parches y personas que ven el hip hop como la forma de expresar problemáticas, de construir prácticas y formas distintivas. En ese sentido, nos parecerá que el hip hop en la ciudad ha venido nutriendo el contenido de sus recitales, con numerosos mensajes de resistencia, de lucha y de revolución. Y entonces nos preguntamos, ¿en qué parte de este camino paramos y nos perdimos? La contracultura como la conocíamos y vivíamos, es decir, el punk, el hardcore y el hardcore punk ha muerto. Creemos que esos escenarios de alguna u otra forma tienen un soplo de resistencia.